No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niño, mi familia tenía una costumbre un poco excéntrica: dar largos paseos por la playa, incluso en pleno invierno. Aquel día el mar estaba gris y bravo, y el aire frío nos azotaba el rostro mientras caminábamos por la arena dura y húmeda. No era precisamente el escenario idílico de verano que uno imagina cuando piensa en la playa, pero había algo especial en esas caminatas. El rugido de las olas mezclado con el silbido del viento, la sensación de inmensidad en medio de un paisaje desierto. Sin embargo, a mitad del recorrido el tiempo cambió bruscamente. El viento arreció, levantando nubes de nieve como cortinas que se arremolinaban a nuestro alrededor. De pronto nos vimos atrapados en una ventisca feroz. La arena y la nieve se confundían en el aire, y cada paso se volvió un desafío. Decidimos dar la vuelta y regresar al coche. Mis hermanos y yo, cansados y tiritando, empezamos a quejarnos de hambre, sed y del frío que se colaba por cada rendija de nuestros abrigos. Mi padre, que había nacido y crecido en aquella región, fue tajante. No había ningún lugar cercano donde conseguir comida o bebida. Conocía bien cada metro de esa costa, cada sendero y cada caserío perdido entre dunas y marismas. Aquel lugar estaba aislado, no había dónde refugiarse. Pero mientras avanzábamos entre la tormenta, de pronto una silueta se recortó en la blancura. Un edificio. Era extraño, casi fuera de lugar. Una construcción rectangular, gris, con esa arquitectura escolar de los años 60 o 70, práctica y sin encanto, como una extensión mal diseñada de un colegio público. Estaba encajonado entre 4 setos viejos y desgarbados, como si la naturaleza se hubiera rendido y lo hubiera rodeado con resignación. La imagen resultaba extrañamente antinatural, como si el edificio hubiese estado allí desde siempre, y al mismo tiempo como si hubiera surgido de la nada en aquel mismo instante. Delante de la puerta, un tablón anunciaba bebidas calientes y tentempiés. No lo dudamos. Empapados y ateridos, nos apresuramos a entrar. El interior nos dejó boquiabiertos. Era enorme, con decenas de mesas abarrotadas de gente, pensionistas, todos ellos. Docenas de ancianos tomaban té, sopa, tostadas y bollos, conversando animadamente como si aquel lugar fuese un centro comunitario en plena actividad. Lo inquietante era que, cuando habíamos llegado al aparcamiento, no vimos ni un solo coche, y la parada de autobús más cercana estaba a varios kilómetros. ¿Cómo habían llegado allí? El salón era aún más extraño al fijarse bien. Las mesas y sillas eran todas diferentes, desparejadas, como recogidas de distintas épocas y estilos. Entre ellas, vitrinas de cristal sobre pedestales exhibían animales disecados, erizos, topos, tejones, aves. Pero muchos de aquellos especímenes no eran propios de la zona costera, y algunos ni siquiera habitaban en aquella región. Era como un museo improvisado y confuso, detenido en un tiempo indefinido. En el centro del lugar destacaba una escalera en espiral, cuadrada y robusta, que conducía al piso superior. Desde abajo parecía imposible de comprender, aunque era pleno día y afuera el mundo era un lienzo blanco por la nevada. Aquel segundo piso estaba sumido en la oscuridad más densa, una negrura compacta que absorbía la luz. Ni siquiera se distinguían los últimos peldaños de la barandilla. Era como si arriba no hubiera nada. Nos sentamos en una mesa mientras mi padre se acercaba al mostrador. Yo, curioso, miré los precios colgados en la pared y sentí un desconcierto inmediato. Estaban en la antigua moneda británica: shillings, peniques, pennies. Aquello no tenía sentido, porque el sistema decimal llevaba vigente décadas. La cocina, visible a través de un ventanal, estaba equipada con utensilios y electrodomésticos pasados de moda, como sacados de un libro de historia doméstica. Las mujeres tras el mostrador eran sonrientes y robustas, vestidas con delantales almidonados que parecían de otra época. Mi padre regresó maravillado. Decía que los precios eran increíblemente bajos, como si hubiera retrocedido a su infancia. Además, la mujer que lo atendió había usado expresiones locales tan antiguas que él mismo, siendo del lugar, creía ya extintas. No dejaba de repetir que era como estar en el kiosco escolar de cuando era niño. La comida llegó en bandejas abundantes, té caliente, bollos generosos y unas tortas dulces que parecían hechas con esmero. El chocolate caliente me devolvió el calor a los dedos y me dio una sensación de seguridad que contrastaba con la tormenta que rugía tras las ventanas.
Durante todo el rato que estuvimos allí, sin embargo, noté algo extraño. Nadie entró ni salió, y muchas mesas, aunque ya vacías de platos, seguían ocupadas por ancianos inmóviles, que parecían observarnos de reojo. Cuando terminamos, nos abrigamos de nuevo y salimos. El frío fue un golpe brutal tras el acogedor calor del interior. La ventisca seguía castigando la playa. El edificio quedó atrás rápidamente, devorado por la neblina de nieve, y al llegar al coche apenas podíamos creer lo que habíamos vivido. Pasaron los años y volvimos a esa playa en numerosas ocasiones. La recorrimos de punta a punta, y nunca, jamás volvimos a ver aquel lugar. Ni ruinas, ni restos, ni siquiera las hileras de setos que lo flanqueaban. Nada. Más tarde, cuando tuve acceso a archivos históricos, investigué mapas y registros antiguos de la zona, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Jamás hubo ninguna edificación allí, ni cafés, ni museos, ni centros comunitarios. Nada. Sé lo que viví, recuerdo los precios, los olores, el sabor de aquel chocolate caliente. Recuerdo la oscuridad imposible del piso superior. Recuerdo las voces ancianas que llenaban el salón. Pero, según todo registro, ese lugar nunca existió. Y sin embargo, yo comí bollos y bebí chocolate en una cafetería imposible, en un edificio atrapado entre la ventisca y el tiempo, en un sitio que nunca estuvo allí. Cuando mi hermana menor estaba luchando contra el cáncer, una batalla que poco a poco fue consumiendo su cuerpo, aunque jamás su espíritu, me contó un sueño que hasta hoy guardo como un tesoro. Ella siempre había sido la más sensible de la familia, con una capacidad increíble para describir lo que sentía y lo que veía, incluso en medio del dolor. A veces pienso que tenía un pie en este mundo y otro en algo más allá. Una tarde, después de una de esas sesiones de tratamiento que la dejaban débil y agotada, me pidió que me sentara con ella en la sala. Yo trataba de hacerle compañía, inventar conversaciones ligeras para distraerla, pero ella me miró fijamente, con esa seriedad que en su rostro infantil siempre parecía más grande que ella, y me dijo: «Anoche soñé algo que necesito contarte». Me relató que en su sueño estaba en nuestra antigua casa de la infancia, aquella con la enorme terraza de madera que rodeaba casi toda la fachada, como un abrazo de tablas y barandales. Debajo, recordó, había un patio amplio donde solíamos jugar cuando éramos niñas, pero en esta ocasión no estaba vacío, había una fiesta. Podía escuchar claramente el sonido de la gente riendo, voces mezcladas en un murmullo alegre, como un festejo familiar de esos que tanto le gustaban. Ella me dijo que se paró en lo alto de la escalera de la terraza, mirando hacia abajo, y ahí estaban nuestras dos abuelas. Pero no estaban solas, había otros parientes, algunos que hacía mucho tiempo que habían partido. Todos la miraban con sonrisas cálidas, con los brazos abiertos, invitándola a unirse a ellos. Mi hermana me dijo que había sentido una inmensa sensación de paz, como si el aire mismo estuviera impregnado de amor. Era un sentimiento tan intenso que casi la hacía llorar dentro del propio sueño. Dio un paso hacia adelante, convencida de bajar la escalera, cuando de pronto vio algo que la detuvo. Una pequeña reja de seguridad para niños bloqueaba el acceso. Esa misma reja que nuestros padres usaban cuando éramos pequeñas para evitar que nos cayéramos. En ese instante comprendió que no debía pasar. No porque no quisiera, sino porque aún no era su momento. Se quedó ahí, de pie, observando a todos, sintiendo el llamado, pero sabiendo que tenía que esperar. Entonces el sueño terminó y despertó con esa calma que solo un niño que ha visto algo más allá puede transmitir. Cuando me lo contó, yo me quedé helada. Ella lo describía con tanta claridad que me parecía que realmente lo había vivido. Me repetía una y otra vez: «Sentí tanto amor, tanta paz. Nunca había sentido algo así». Mi hermana falleció tiempo después. Fue un proceso doloroso, lento, y cada día parecía que el mundo se volvía un poco más gris sin su risa. Pero cada vez que pienso en esa despedida, me aferro a la idea de que aquella fiesta no era solo un sueño, que quizá era un vistazo a lo que la esperaba, y que, cuando finalmente se fue, esa vez no había una reja que le impidiera cruzar. Me gusta imaginar que en el instante en que cerró los ojos por última vez, las voces que había escuchado la recibieron con los brazos abiertos y que ella, finalmente, bajó esas escaleras para unirse a la celebración, libre del dolor, rodeada de ese amor y esa paz que había sentido en su sueño.
Yo nunca he sido alguien particularmente aventurero, pero en ese entonces andar en bicicleta era lo que me mantenía despejado. Era mi forma de relajarme después de una semana de trabajo o de problemas familiares. Vivía en un pueblo pequeño y salir a rodar significaba recorrer calles tranquilas, bordear los parques y sentir el aire fresco golpeando la cara. Aquel día no fue diferente. Era una tarde común, nada especial. Recuerdo haber revisado la bicicleta, ponerme los auriculares y salir a dar una vuelta, convencido de que solo serían un par de horas. El paseo empezó normal. Pedaleé por las calles que conocía de memoria, saludé de lejos a un par de vecinos y me desvié hacia un sendero que solía tomar cuando quería prolongar el recorrido. Nada raro. El sol estaba en lo alto, la brisa era agradable y yo tenía la sensación de estar completamente en control de mi tiempo. En mi mente todo fue exactamente eso, un paseo tranquilo como cualquier otro. Lo extraño vino después. Según mi percepción, regresé a casa un par de horas más tarde, sudado y cansado, pero con esa satisfacción que deja el ejercicio. Abrí la puerta como siempre, con la bicicleta a un lado, y me encontré con algo que me desconcertó por completo. Mi familia estaba reunida en la sala, con los ojos rojos, las caras tensas y un silencio que me golpeó de inmediato. Cuando me vieron entrar, reaccionaron como si estuvieran viendo un fantasma. Mi madre se llevó las manos a la boca, mi padre soltó un grito ahogado, y mi hermano simplemente se quedó helado. Yo, confundido, apenas alcancé a preguntar qué pasaba. Fue entonces cuando me soltaron lo que todavía me cuesta asimilar. Había estado desaparecido durante 2 días enteros. Para mí era imposible. Yo recordaba perfectamente haber salido en la tarde y haber vuelto unas horas después, pero ellos insistían en que mi ausencia había sido total. Habían llamado a la policía, revisado hospitales, recorrido el pueblo preguntando por mí. Incluso los amigos de mi familia habían salido a buscarme. Mi madre estaba al borde de un colapso nervioso y cuando me abrazó temblaba como si no pudiera creer que realmente estuviera allí. Yo, en cambio, no tenía ninguna memoria perdida, ninguna sensación de haber faltado en mi propia vida. No me dolía nada, no había señales de golpes, ni rastros de que algo inusual me hubiera ocurrido. Según mi mente, simplemente había salido a andar en bicicleta y había regresado, pero el reloj, el calendario y las miradas desesperadas de mi familia contaban otra historia. Por semanas traté de entenderlo. Revisé los lugares por los que había pasado, pensando que quizás había tenido un accidente y alguien me había ayudado, pero nadie sabía nada. Los policías que habían estado involucrados en la búsqueda me dijeron que el caso era extraño. No había testigos de mi paradero, ni llamadas, ni actividad bancaria, ni nada que explicara en dónde había estado. Era como si hubiera desaparecido del mapa por 48 horas completas. Algunas noches me quedé mirando al techo, preguntándome si era posible que hubiera sido abducido, como algunos decían en tono de broma. Incluso yo empecé a considerar la idea. Había leído historias de personas que describían haber perdido tiempo, y aunque nunca fui alguien crédulo, me asustaba la coincidencia. La diferencia era que yo no recordaba luces extrañas ni encuentros sobrenaturales. Solo tenía ese hueco perfecto, limpio, imposible, donde deberían existir 2 días de mi vida. Con el tiempo dejé de hablar del tema. Mis amigos lo usaban como anécdota para asustar a otros, mi familia prefería evitarlo porque era un recuerdo demasiado doloroso y yo mismo lo enterré bajo la rutina. Pero la verdad es que nunca lo olvidé, porque cada vez que subo a una bicicleta siento un pequeño nudo en el estómago. Me pregunto si podría volver a pasar, si en cualquier momento el tiempo podría tragarse otros 2 días de mi vida sin que yo lo note. Ese día lo recuerdo con tanta claridad que aún me duele el pecho cuando lo pienso. Me llamo Inés y en ese momento sentía que mi vida se estaba desmoronando. Esa mañana me habían llamado a la oficina solo para darme la noticia de que ya no me necesitaban. Era un trabajo en el que había invertido años, al que le había dedicado horas extras, sacrificando fines de semana y en más de una ocasión mi propia salud. Y aún así, de un día para otro, me quedé fuera. Para colmo, apenas un par de semanas antes había terminado mi compromiso. No fue una ruptura tranquila, sino de esas que te dejan con la sensación de que todo lo que planeaste, todo lo que soñaste, se derrumba de golpe. Me sentía inútil, como si el mundo me estuviera diciendo que no servía para nada.
Así que me encontré esa tarde en la estación del metro, en Londres, sentada en uno de los bancos del final del andén. El frío del metal se filtraba a través de mi abrigo, pero ni siquiera tuve la energía de moverme. Tenía la vista perdida en los rieles y la mente atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre sin hogar venía caminando despacio por el andén pidiendo unas monedas. La gente giraba el rostro, se apartaba o fingía estar demasiado ocupada para mirarlo. Me fijé en él porque, a diferencia de otros, tenía un aspecto particularmente desaliñado. La nariz roja por el frío, mocos que le corrían hasta el labio, la ropa desgastada y sucia. Cuando llegó frente a mí, me miró a los ojos y con una voz entrecortada, como si tuviera algún tipo de dificultad de aprendizaje, me dijo: ¿Tienes algo de cambio, por favor? En ese instante sentí una punzada de empatía tan grande que casi me hizo llorar. Me vi reflejada en él, derrotado, ignorado, como si no importara en el mundo. Busqué en mi bolso con manos temblorosas y le di lo poco que tenía, unas monedas. Lo que pasó a continuación fue lo que me cambió. En cuanto recibió el dinero, su rostro cambió. Ya no parecía el mismo hombre. Su voz, antes torpe y quebrada, se volvió clara, firme, casi solemne. Me miró directamente, con unos ojos que parecían atravesarme, y me dijo con total seguridad: «Gracias, eres una buena persona. Empieza a empacar tus cosas. Pronto dejarás este país y todo lo que perdiste se te multiplicará». Me quedé helada. No supe qué decir. Apenas tuve tiempo de reaccionar porque en ese momento vi que el tren se acercaba desde mi derecha. Giré la cabeza apenas unos segundos, el tiempo justo en que las luces comenzaron a iluminar el túnel. Cuando volví a mirar hacia la izquierda, hacia donde el hombre había seguido caminando, ya no estaba. No había forma de que se hubiera ido. Estaba en el extremo del andén, a unos pocos metros de una pared. No había escaleras, ni puertas, ni nada. Desapareció como si nunca hubiese estado ahí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y por un momento pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el cansancio y la tristeza me estaban haciendo alucinar. Pero 2 semanas después, todo cobró sentido. Me llegó una oferta inesperada de trabajo en España con un sueldo mucho mejor del que tenía en Londres. Dudé en aceptarla, pero recordé aquellas palabras y decidí arriesgarme. 1 año después, mi vida era completamente distinta. Había conocido a alguien increíble, un hombre que me devolvió la confianza en mí misma, que me apoyaba y me hacía sentir valiosa. Nos casamos y ahora estoy esperando gemelos. A veces, en las noches tranquilas, me acuerdo de aquel hombre en el metro. Me pregunto quién o qué era realmente. ¿Un ángel disfrazado? ¿Un mensajero? ¿O tal vez una manifestación de algo más grande que no puedo entender? Nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que ese encuentro marcó el punto de inflexión en mi vida. Y lo más extraño es que, aunque apenas fueron unos segundos, la mirada de aquel hombre aún vive en mi memoria, tan clara como el primer día. Siempre he llevado una vida bastante normal, sin nada fuera de lo común que pudiera considerarse extraordinario. Soy un tipo común, trabajo de lunes a viernes en una oficina, paso mis fines de semana entre pendientes domésticos y salidas sencillas, y no suelo llamar demasiado la atención. Justo por eso, lo que me pasó aquel día me marcó tanto. Nunca había vivido algo parecido antes, ni tampoco me ha vuelto a pasar desde entonces. Era un día cualquiera. Me levanté temprano, desayuné rápido y decidí salir a hacer un par de mandados. Comprar algunas cosas en el supermercado, pasar por la tienda de la esquina, revisar unos trámites en el centro. Nada fuera de lo normal. La primera parada fue la tiendita de la esquina, un lugar pequeño al que voy de vez en cuando. Apenas crucé la puerta, el dependiente me sonrió y dijo: ¿Ya regresaste? ¿Tan rápido? Me quedé desconcertado. Yo no había estado allí en todo el día. De hecho, no iba a esa tienda desde hacía semanas. Pensé que quizá me estaba confundiendo con otro cliente y solo sonreí de manera incómoda. Le dije que no había pasado antes, pero el tipo insistió en que sí, que incluso me había vendido un refresco hacía apenas unas horas. Decidí no discutir, compré un par de cosas y salí, aunque ya con una ligera incomodidad en el cuerpo. La siguiente parada fue el supermercado. Mientras caminaba entre los pasillos, un empleado que estaba colocando productos me miró y dijo: «¿Ya regresaste? Si hace nada te vi en la caja». No tuve tiempo de responder cuando, al llegar a pagar, la cajera me saludó con un «Bienvenido otra vez». Ahora sí me sentí verdaderamente confundido.
¿Cómo era posible que varias personas en distintos lugares juraran haberme visto antes ese mismo día? No soy alguien que llame la atención, mucho menos alguien que la gente recuerde con facilidad, y sin embargo, todos parecían convencidos de que yo ya había estado allí. La tercera experiencia fue todavía más rara. Entré a una tienda de telefonía porque necesitaba consultar un accesorio, y apenas crucé la puerta, un empleado me saludó como si me conociera. ¿Volviste? ¿Sigue fallando tu teléfono con los mensajes? Me quedé helado. No solo aseguraba haberme visto antes, sino que además describía un problema específico con mi celular. Según él, yo había estado ahí media hora antes, quejándome de que no recibía mensajes. Lo más inquietante fue que dijo que llevaba el mismo modelo de teléfono que yo tenía en la mano. Me reí nerviosamente y le aseguré que no había puesto un pie en esa tienda antes, pero la forma en que me miraba era como si creyera que yo estaba bromeando. Cuando salí de ahí, ya bastante perturbado, un corredor que pasaba junto a mí levantó la mano y gritó: «¡Qué coincidencia verte otra vez!». No lo detuve, pero su comentario terminó de hundirme en un desconcierto total. ¿Otra vez? ¿Quién diablos andaba por la ciudad con mi cara? Creí que con eso ya era suficiente rareza por un solo día, pero no. Por la noche, mientras esperaba el autobús, una mujer se me acercó con toda naturalidad. «Hola, ¿cómo estás?», me dijo como si fuéramos amigos de años. Conversó conmigo durante unos minutos hasta que de pronto me miró más detenidamente y su expresión cambió. «Ay, disculpa», me dijo, «pensé que eras otra persona». Yo solo sonreí con incomodidad, pero por dentro estaba cada vez más inquieto. Ese día llegué a casa agotado, con la cabeza llena de preguntas que no tenían respuesta. ¿Era posible que alguien con mi misma cara estuviera recorriendo los mismos lugares que yo, apenas minutos antes? ¿Un gemelo perdido? ¿Un doble? ¿O quizá una especie de fallo en la realidad que hizo que la gente me viera 2 veces en lugares distintos? Han pasado años desde aquel episodio y jamás volvió a repetirse. Sigo llevando mi vida normal, pero cada vez que lo recuerdo siento un escalofrío. Porque aunque suene trivial, la certeza en los ojos de todas esas personas me persigue. Ellos estaban seguros de haberme visto antes, pero yo sé que no. Lo más perturbador de todo es que nunca sabré la verdad. Esa noche estaba durmiendo profundamente en la pequeña cama de la habitación de invitados del padrastro de mi mejor amiga, Mayra. Nos habíamos quedado a dormir en su casa porque habíamos pasado todo el día juntas y, como siempre, terminamos riendo hasta tarde. La habitación era sencilla, con paredes blancas y una lámpara tenue que apenas iluminaba. Cuando por fin me quedé dormida, tuve un sueño extraño que todavía me eriza la piel al recordarlo. En el sueño veía a Mayra frente a mí, con una expresión desesperada. Sus ojos estaban abiertos de par en par y repetía una y otra vez, con un grito que me helaba: «Ayúdame, ayúdame, por favor». Al principio pensé que era solo una pesadilla, pero había algo tan real en su voz, tan cercano, que terminé despertando de golpe. El silencio de la habitación era total. Solo el tic-tac lejano de un reloj en la sala marcaba el tiempo. Me senté en la cama y traté de convencerme de que no era nada, que simplemente había soñado. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Una especie de urgencia me empujaba a levantarme y buscarla. Salí de la habitación con pasos apresurados y fui hacia la casa principal. Allí encontré a Mayra en el baño, apoyada contra la pared, luchando por respirar. Estaba teniendo un ataque de asma severo y no tenía su inhalador a la mano. Su rostro estaba pálido, sus labios ligeramente morados. Nunca olvidaré el pánico en sus ojos al verme entrar. Sin pensarlo, marqué de inmediato a emergencias y traté de mantenerla tranquila mientras llegaba la ambulancia. Los paramédicos llegaron justo a tiempo. Si me hubiera quedado en la cama convencida de que era solo un mal sueño, no quiero ni imaginar lo que habría pasado. Aquella noche nos marcó para siempre. Después de que la estabilizaron, Mayra me confesó algo que me dejó helada. Me dijo que, en medio de la crisis, había sentido como si su cuerpo se separara de ella. Recordaba claramente verse flotando, salir del baño y caminar por la casa hasta llegar al cuarto donde yo dormía. Me aseguró que me había visto acostada y que empezó a gritarme con todas sus fuerzas, intentando que yo la escuchara. De alguna manera, no sé cómo, su grito llegó hasta mí, aunque ella nunca emitió sonido alguno en la realidad.
3 años han pasado desde entonces y todavía no dejo de sentir gratitud por aquel vínculo extraño e inexplicable que nos salvó. Sé que lo que vivimos esa noche no fue casualidad, que algo más grande intervino para unirnos en ese instante crítico. Y cada vez que lo recordamos, ambas coincidimos en lo mismo. Esa conexión, por rara que parezca, nos salvó la vida. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.